En algunos casos me quedo atascado. ¿Qué puedo hacer? A ver, siempre es lo mismo, chicos. Si te quedas atascado, puede ser por dos motivos. O sea, si hay casos que no sabes cómo diagnosticar, que no sabes cómo tratarlos bien, que no sabes cómo abordarlos, siempre es por dos motivos. El primer motivo es porque te está fallando tu metodología. Eso que haces en el día a día, esa forma que tú tienes de aplicar tus conocimientos en el día a día, de hacer que tu conocimiento surja de forma más fluida, está fallando. Le tienes que dar una vuelta a esa metodología. Ahora iremos sobre ello. Y la segunda parte es que te falta conocimientos o experiencia, que al final viene a ser lo mismo, que no deja de ser conocimiento aplicado. Y también ahora después entraremos más a fondo sobre ello. A ver, sobre el primer punto. Tenéis que entender que siempre tenéis que aplicaros lo que yo os recomiendo, lo que más útil es, y de hecho es lo que se hace en profesiones más complejas o más reconocidas, mejor dicho, que la nuestra, como puede ser medicina, psicología, veterinaria, etcétera, 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 y es aplicar el método científico, no tiene más. Primero anamnesis, primero tenéis que recoger todos los datos que tenéis, todos los datos es todos los datos. O sea, la anamnesis es un proceso profundo y es un proceso que lleva tiempo, que es largo de aplicar en algunos casos y no tenéis que quedaros en algo superficial. Recoger esos datos implica hacer preguntas y preguntas, investigar, probar, experimentar, siempre sin hacer daño al perro, por supuesto, sobre el propio perro. Necesita probar diferentes cosas, necesita crear una teoría y rebatirla y rebatírtela tú mismo. Todo eso viene a ser anamnesis. Esa recogida de datos te va a llevar a un diagnóstico diferencial. Es decir, tú vas a hacer una lista de posibles diagnósticos definitivos. Tú puedes decir, quizás sea esto, quizás sea lo otro, quizás sea lo de más allá. Eso te va a permitir poder probar los diferentes diagnósticos dentro de ese estudio de diagnóstico diferencial y poder ir tachando algunos. Este no es, este no lo sé, voy a seguir haciendo pruebas, este no es, lo tacho, y al final, después de hacer toda esa prueba, te va a quedar uno, que es tu diagnóstico definitivo. Pasar así al último punto, que es fijar un tratamiento, es súper sencillo, porque cuando tú tienes un diagnóstico bien hecho, llegar a la conclusión de lo que tienes que hacer es súper fácil y además tienes todo el conocimiento previo de esa anamnesis tan profunda que has hecho sobre ese caso que te va a permitir conocer en profundidad qué es lo que está pasando ahí. Esto es súper importante y es algo que veo que poquísima gente hace bien. Normalmente cuando me preguntáis tengo dudas sobre este caso, no sé cómo afrontarlo, es porque no habéis profundizado bien en el caso, porque os habéis quedado en un síntoma, os habéis abrazado a un síntoma y pensáis que ese síntoma es el diagnóstico definitivo. Y normalmente no es así. Suele ser un síntoma que vosotros pensáis, por ejemplo, es que le ladra a todo. Entonces, como le ladra a todo, trabajo sobre ese le ladro a todo. Y en realidad, el ladrarle a todo, o yo qué sé, con todo poner una X, ¿no? Ladrar a las personas, ladrar a los coches, ladrar a los perros, ladrar a los gatos, yo qué sé, lo que queráis. Pero eso que vosotros pensáis que es el diagnóstico, solo es un síntoma, ¿vale? O es que es agresivo con los niños. Y como es agresivo con los niños, ya pensamos que ese es el diagnóstico. Y queremos tratar eso cuando en realidad el problema no es ese. El problema es algo más profundo. El problema es algo que está detrás de eso. También, en esta misma línea, que ocurre cuando no tenéis una metodología apropiada, está el hecho de que muchos administradores se comportan de forma reactiva, en vez de forma proactiva, que es lo que tenemos que buscar. Ser reactivo implica ir apagando fuegos. Van pasando cosas a lo largo del adiestramiento y nosotros vamos parcheando. Ahora parcheo esto para que esto no sangre por aquí, para que esto no se me vaya la fuerza por allá. Y ahora pasa no sé qué, no pasa nada. Ahora doy un consejo y tapo por aquí. Y ahora tapo por allá. Y vamos siempre apagando fuegos, pero nunca solucionamos el auténtico problema. El problema que está detrás, el problema de base, el problema de raíz. Eso se deja sin solucionar. ¿Por qué? Porque, otra vez lo mismo, porque no hemos hecho una buena anamnesis, no hemos hecho un buen diagnóstico diferencial, por lo tanto no sabemos el diagnóstico, por lo tanto no sabemos realmente cómo tratar. Ser proactivo, tanto en el adiestramiento como en cualquier otra cosa, implica un esfuerzo mental grande, implica estar continuamente pensando en ser proactivo. Ser reactivo es lo cómodo, porque al final te relajas, te acomodas en tu situación y tiendes a
Bueno, según vayan pasando las cosas, ya las iré yo tapando, porque tampoco me va a complicar tanto, ¿no? Tampoco hace falta. Ser proactivo es indicativo de ser un profesional que marca la diferencia, de ser un profesional magnífico. Iba a decir bueno, pero bueno se le queda un poco corto. Siempre tenemos que intentar adelantarnos a los hechos. Tenemos que entender siempre que la acción reactiva es esa acción que actúa conforme a lo que el entorno le va diciendo. Como el entorno te da esto, tú tienes que hacer esto otro. Es un comportamiento, una respuesta reactiva. En cambio, un comportamiento proactivo es lo contrario, es hacer tú para modificar el entorno. Eres tú quien maneja el entorno, eres tú quien modifica el entorno para conseguir que todo lo que tienes alrededor cambie y vaya en la línea de lo que tú quieres. Siempre, siempre, siempre tenemos que ser proactivos y no reactivos. Y para ser proactivo tienes que volvemos a lo mismo, hay que hacer una muy buena anamnesis, porque tienes que tener muy claro cómo está la situación inicial, cómo está la situación en la que te mueves. También tenemos que hacer referencia al segundo punto que os hablaba antes, que es el punto de que quizás no tengas suficientes conocimientos para ese caso. ¿Qué ocurre cuando no tienes suficientes conocimientos para ese caso? O sea, que no sabes cómo tratarlo bien, no sabes cómo solucionarlo bien. Esto no es algo malo, no es algo que os tenga que hacer sentir mal, al revés. O sea, todos tenemos un techo de conocimiento, todos llegamos a un momento en el que no sabemos más. Y es muy importante que aquí en este momento cojamos dos caminos. El primer camino es entender que no sabes más sobre eso y puedes empezar a experimentar sobre ese propio perro. Yo creo que si hago esto a lo mejor funciona. Voy a probar, a ver. Esto ha funcionado regular, pero me ha dado información, pues voy a probar este otro camino. A ver, y este. El problema de esto es que al final no deja de ser un aprendizaje de ensayo y error, que también es aprendizaje, pero te va a llevar mucho tiempo, te va a llevar mucho tropezón. Tu fortaleza mental va a tener que ser increíble porque te vas a caer muchas veces y te vas a tener que volver a levantar y volver a caer y volver a levantar y volver a caer. Y es probable que en ese proceso tu cliente se canse, se frustre y corte el adiestramiento y corte la formación que le estás dando. Y esto es aún más frustrante porque encima no has terminado aprendiendo eso que tenías que aprender. El otro camino, si tu problema con ese caso concreto es que realmente no tienes el conocimiento para solucionarlo, es que busques ayuda, que busques quien te apoye, que busques alguien o varios alguienes, eso existe, una comunidad que tengas detrás que te pueda dar soporte en un momento dado. Realmente creo, desde mi punto de vista, que esta es la opción más inteligente. Es algo que yo mismo hago mucho, ya no solo con el adiestramiento, sino con facetas de mi vida como la personal, como a la hora de transferir, como a la hora de montar mi negocio. O sea, yo pido ayuda porque entiendo, o sea, el creer que nosotros podemos hacer todo en cualquier momento es como una trampa del ego. A mí me vas a decir tú que cómo tengo que llevar yo mi caso si llevo 2 años trabajando y nunca he tenido ningún problema. Esto lo defiendo yo de una forma o de otra. Pero esa trampa del ego que decía antes, lo único que hace es frenarte. En realidad, a veces, la forma más inteligente de avanzar es buscar apoyo en otra persona. Es que otra persona que sabe más que tú o que en un punto en concreto, no hace falta que tenga un conocimiento global superior al tuyo, quizás en un punto en concreto sabe más que tú y tú te apoyas en esa persona para que te aconseje en ese punto en concreto. Y eso te va a hacer ir más rápido, te va a permitir ofrecer un servicio más rápido y te va a permitir, además, que es lo más importante de todo, crecer en ese conocimiento aún más rápido. También tenemos que entender, tanto en la primera opción que planteaba al principio como en la segunda, que hay veces que cuando tú estás haciendo esa anamnesis, y esto es algo que tú puedes aprender a hacerlo solo, pasa un poco lo mismo, o puedes pedir que alguien te ayude y te asesore en ese sentido, ¿no? Es cierto que hay veces que hacer una buena anamnesis, y aquí es donde mucha gente tropieza, lleva tiempo. Y hay mucha gente que digo que tropieza porque como no quiere pasar tanto tiempo, porque le da la sensación de que su cliente se va a aburrir, y es verdad, porque no está viendo avance y al final va a terminar cortando, pues
prediagnostican, vamos a decir, diagnostican antes de tiempo y eso lleva al fracaso, al final. La anamnesis tiene que durar lo que tiene que durar, pero eso no quita que tú le vayas dando a tu cliente cosas con las que vaya avanzando, con las que se vaya acercando a su objetivo. Tú le tienes que dar recursos con los cuales él sea capaz de avanzar y sea capaz de acercarse a su objetivo. Eso, otra vez, vuelve a ser un tema de conocimiento, vuelve a ser un tema de experiencia. Por eso digo que en este punto se solapan un poco las dos opciones que planteaba al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque tú necesitas, para que avance, tú necesitas entender cuando estás haciendo anamnesis y estás viendo algunas cositas, algunas pistas que te va dando ese caso, tienes que entender que si es esto, se puede solapar con esto otro que puede ser, entonces esto que queda aquí en medio común lo podemos ir trabajando porque sabemos sí o sí cómo pueden ser dos cosas, pero se solapan o incluso una tercera, pero también se solapa, hay un punto ahí en común. Si yo voy si tú con tu cliente vas trabajando sobre eso, ya vas a ir avanzando porque sabes que sí o sí ahí hay una zona en común que va a tener que ver. ¿Cómo sabes cuál es esa zona en común? Volvemos a lo mismo, experiencia, no te queda otra, nada más que tocar muchos casos, y si no tienes esa experiencia o si no quieres esperar todos los años que son necesarios para tener esa experiencia, te tienes que apoyar en el conocimiento de una tercera persona. Ese asesor, ese mentor del que hablaba antes.